27 de octubre, día 7 de la COP16. Entrando a la zona azul. La gente de Poder Ambiental. Hoy es 27 de octubre, día 7 de la COP. Hoy es domingo, entonces hoy no hay sesiones de negociación oficiales, pero sí hay eventos, pero sí hay mucha menos gente de la que hay generalmente en estos días. Mañana va a ser un día bien fuerte que tiene que ver con financiamiento. Entonces, hoy fue un día de eventos bien interesantes. El primero fue el Foro de Negocios y de Biodiversidad. Ahí me quedé un rato y vi las intervenciones de la ministra Muhammad y después hubo un panel en el que habló el ministro de Comercio, Luis Carlos Reyes, mejor conocido como Mr. Taxes. Entonces, ahí me pareció muy interesante lo que planteaba la ministra de Ambiente. La ministra de Ambiente ha sido muy reiterativa alrededor de la relación que tiene la economía con la biodiversidad y cómo eso está destruyéndola, ¿cierto? Entonces, que el componente de paz con la naturaleza le apunta precisamente a eso, a tratar de reconstruir esa relación que tiene la sociedad con la biodiversidad que se ve manifestada a través de la economía. Esa idea la recoge Mr. Taxes, entonces el man habla de la importancia de contar con herramientas que ayuden a mostrar el valor de la biodiversidad. Entonces ahí se abrió un espacio para preguntas y yo me paré y hice una pregunta no era un escenario como tan grande como este, así pum pum pum. Era grande, entonces yo me paré y fui a hacer la pregunta, no me grabé, pero le pregunté a él cómo sobre los incentivos y sobre los desincentivos de la biodiversidad, qué se tenía que hacer con eso. Y el man habla que con los incentivos es muy importante poder medir la importancia de lo que se reconoce. Entonces que si usted va a pagar por esquemas de pago por servicios ambientales y todo eso, tiene que poder verificar que se están cumpliendo los objetivos a los que usted le está apuntando. Si no, pues baila. Entonces habla de la importancia de eso y habla de la importancia también de remover incentivos que sean dañinos para con la biodiversidad, que Colombia tiene un camino recorrido importante alrededor de eso, que tiene que ver con el desmonte de los subsidios de los combustibles. Ahí hay un elemento que es importante y es que el desmonte de esos incentivos que son como negativos para la biodiversidad y para el medio ambiente en general tienen un costo político importante para los gobiernos y eso se está viendo acá y entonces pues habla de unos procesos políticos complejos. Dos, este segundo evento en el que estuve fue de Terrazos, esta empresa que yo les digo a ustedes que me gusta muchísimo y a mí me parece que Terrazos es una empresa que es chévere porque ha tenido la audacia y la capacidad de generar unos modelos de negocio que son rentables, que tienen la posibilidad de generar acuerdos justos entre las personas que acuerdan no modificar el uso de la tierra y la empresa. Me gusta muchísimo que son una empresa colombiana, entonces yo los sigo a ellos y me gusta muchísimo el trabajo que hacen. Entonces hoy me fui a un evento de ellos que hablaba de bancos de hábitat en territorios colectivos. Entonces, ¿en dónde está la importancia alrededor de esto? La mayor biodiversidad del mundo se encuentra generalmente en territorios que son o de comunidades indígenas o de comunidades aborígenes o de comunidades afro, ¿cierto? Que están en territorios colectivos. Y a esas comunidades no se les ha reconocido económicamente ese esfuerzo que hacen. Y eso se tiene que revertir porque la biodiversidad se pierde cuando se tiene que utilizar para cumplir como con cosas por las que sí les pagan. Entonces, por ejemplo, un árbol es el hogar de una gran biodiversidad, pero cuando se tumba es vendido como leña, ¿cierto? O como madera. Mientras que cuando está en pie es valioso, pero no tiene un precio. Y la gente no es reconocida por eso. Entonces, que los territorios colectivos tengan la posibilidad de recibir dinero por conservación es importante. Y a mí me parece que Terrazos está haciendo un ejercicio interesante ahí. Entonces, los voy a dejar con esta entrevista que yo le hice a Mariana Sarmiento. Mariana Sarmiento es la CEO, es decir, la gerente general, o sea, la propia de Terrazos. Ustedes no han visto yo le hice a ella una entrevista que a mí me parece buenísima. Hay un sesgo importante porque yo la hice, pero
Mariana, estoy hablando con ella y habla de qué son los bancos de hábitat y también habla de la importancia de los créditos de biodiversidad. Entonces los dejo con esta entrevista con Mariana Sarmiento. Gente, estamos acá con la CEO de Terrazos, la propia Mariana Sarmiento. Mariana, ¿qué es un banco de hábitat en territorios colectivos? Un banco de hábitat es un área de conservación y restauración y de conservación también de la diversidad biológica y cultural, y es una apuesta a 30 años en donde esperamos generar un fondo de pensiones para la naturaleza de un consejo comunitario. Entonces es una inversión de largo plazo que se hace en conservación en territorios colectivos. Correcto. Porque ustedes habían hecho bancos de hábitat pero con privados. Así es. O sea que el nivel de complejidad acá se amplía significativamente. Es un nivel de complejidad distinto, pero estamos muy contentos porque estamos trabajando con el Consejo Comunitario de Azocazán y el proyecto es de ellos. Entonces son las estructuras de gobernanza que ya están establecidas, ellos son los dueños del Banco de Hábitat y nosotros simplemente estamos facilitando un proceso y aportando el conocimiento que tenemos, que hemos venido construyendo. ¿Y que ellos sean dueños significa que ellos reciben ingresos por eso? Que ellos sean dueños quiere decir, uno, que son los que deciden dónde exactamente se hace en el banco de hábitat, cuáles son las actividades que se ejecutan. Dos, reciben los recursos y son quienes definen cómo se distribuyen los beneficios. ¿Cómo aportan los tokens a eso? Porque ahorita ustedes estaban hablando de los tokens. ¿Por qué son importantes los tokens dentro de ese ejercicio de los créditos? La tokenización de las unidades de biodiversidad lo que nos permite es darle toda la trazabilidad al proceso de registro del proyecto, pero también de la transacción, ¿cierto? Entonces eso nos permite asegurar que todos los pasos necesarios hasta la emisión de una unidad de biodiversidad se han cumplido, pero que el día de mañana sabemos a quién se transfirió, cuándo se transfirió, y podemos verificar ese tipo de cosas para que haya total trazabilidad, tanto por parte de externos, pero también por parte de las mismas comunidades alrededor del tema. Bien, y la última pregunta es, ¿quién compra esos créditos de biodiversidad? Bien. Hoy en día estamos en una etapa de creación de mercado. Entonces, ¿qué casos de uso hemos identificado? Esto en un contexto en donde no necesariamente tenemos proyectos que están generando impactos ambientales, que son los primeros compradores de los créditos de biodiversidad en los bancos de hábitat. Entonces, además de ellos, ¿qué estamos viendo? Uno, empresas que quieren hacer contribuciones. Hoy en día ya tenemos una empresa que está dispuesta a comprar unidades de biodiversidad porque le están apostando a la conservación del jaguar. Estamos viendo también empresas que están comprando unidades de biodiversidad como forma de cumplir requisitos de financiadores para acceder a tasas de interés más baratas o a capital más competitivo. Y también vemos que esto es una forma para poder generar esquemas de inversión pública en estos territorios que son muy alejados, que tienen muchas dificultades, con la gran bondad y es que son de pago por resultados. Entonces le funciona al gobierno porque se vuelve una manera muy segura de llevar el dinero a los territorios y alinea los intereses de todo el mundo en función de los resultados ambientales y de conservación del territorio. Súper, perfecto. Bueno, muchas gracias. Gracias. Y como se trata de bancos de hábitats en territorios colectivos, le hice una entrevista pequeña a Aristalco Mosquera. Él es de Azocazán, el consejo comunitario en donde se establecerá el banco de hábitat. Entonces traté de hablar con él un poco para entender mejor la vaina. Aquí los dejo con la entrevista. Muy buenas. Bueno, buenas tardes. Estamos aquí con Aristalco Mosquera, Aristalco del Consejo Comunitario Mayor del Alto San Juan, Azocazán. Súper. Explíquenos, por favor, por qué este proyecto de bancos de hábitat es importante para ustedes. Para nosotros el proyecto de Banco de Hábitat es importante porque lo que estamos buscando es proteger la vida, principalmente la vida humana, pero también la biodiversidad que hace parte
de ese ecosistema que tenemos al interior de nuestro territorio. Y en términos económicos y de ingresos para la comunidad, ¿por qué es importante este proyecto para ustedes? Pero para nosotros primero no tanto lo económico, lo primero es la conservación de nuestro ecosistema. Lo que necesitamos sí es que se contribuya económicamente por ese cuidado que hacemos de nuestro ecosistema, se pueda contribuir a mejoramiento de las condiciones de vida de nuestra comunidad, porque necesitamos tener recursos para hacer un aprovechamiento autosostenible de esos ecosistemas. Ok. ¿Hace cuánto están trabajando con Terrazos ustedes y qué es lo que a ustedes les genera confianza de este proceso? Bueno, con Terrazos como empresa venimos trabajando ya más de 2 años, pero con las personas que conforman la empresa tenemos más de 15 años conociendo, entonces nos genera confianza porque sabemos que han sido personas que trabajan con una transparencia importante y tienen una visión de ayudar a proteger los ecosistemas y ayudar también a que las comunidades tengan mejores condiciones de vida. Súper, perfecto. Muy brevemente, antes de pasar al siguiente evento, quiero decirles que este proyecto lo desarrolla Terrazos en conjunto con el IADB Lab, es decir, es un laboratorio de innovación que tiene el Banco Interamericano para hacer finanzas y entonces se meten en este tipo de cosas. Muy interesante. Tercer evento. Este tercer evento fue Conservación Internacional y allí se habló de incentivos a la conservación. Entonces, inicialmente hablaron de Sociobosque. Sociobosco es un programa público de pago por servicios ambientales que opera en el Ecuador hace muchos años, es exitoso y hablaron de esa experiencia, cómo nace ese proceso y nace como resultado de un apoyo que hace Conservación Internacional al gobierno ecuatoriano. Entonces ellos hablan de cómo un proceso que inicialmente tenía como $42.000 de conservación internacional se traduce en cerca de $10 millones invertidos en un largo periodo de tiempo por el gobierno ecuatoriano a familias, directamente a comunidades indígenas. Es una cosa bien interesante. Posterior a eso, hubo un panel chévere. Me pareció chévere porque se hablaba de la importancia de las mujeres dentro de la conservación. Entonces eran 2 lideresas indígenas y Fernanda González. Fernanda González, que es de Conservación Internacional y es la directora del programa Amazonía. Entonces, la COICA es la organización indígena más grande del mundo. Agrupa a grupos indígenas de 9 países y están organizados y la directora de eso es una mujer. Entonces, le hice una entrevista a ella y me parece muy chévere porque ella habla de la importancia de las mujeres en la conservación y también en las dificultades implícitas que tiene ser mujer en posiciones de poder dentro de organizaciones que son principalmente manejadas por hombres. Esta es una conversación bien interesante. Acá les dejo. Buenas tardes. Estamos acá con, regálame su nombre, por favor. Pani Cuiru. De COICA. Por favor, cuéntenos qué es COICA. COICA es la organización indígena más grande del mundo, abarca 9 países. Es la coordinadora de las organizaciones indígenas de la cuenca amazónica de 9 países. ¿Y usted qué papel tiene ahí en la COICA? Soy la coordinadora general. O sea, usted es la directora de la COICA. Sí. Bien. Ahorita estábamos en una charla y usted estaba hablando de la importancia del papel de las mujeres dentro de la conservación. De manera que por favor cuéntenos un poco alrededor de eso. En la conservación las mujeres juegan el papel fundamental y principal de la conservación, porque no solamente no degradan, sino que reconstruyen ese ecosistema. Siembran en la cotidianidad. Las mujeres del territorio son las que mantienen la selva en pie, los bosques en pie, los cultivos, la biodiversidad en pie. Tienen un rol fundamental que no ha sido visibilizado y ya es momento de que ellas sean voceras de sus propias actividades de conservación. Usted también estaba hablando ahorita de lo retador que ha sido para usted como mujer llegar a la posición en la que está. Entonces quería que nos hablara un poquitico de eso y de, por favor, cuál es el trabajo que se tiene que hacer para que cada vez haya más liderazgos femeninos.
Que una mujer llegue a espacios de toma de decisiones cuesta mucho y no es fácil mantenerse en esos espacios porque día a día en la cotidianidad te persiguen con cartas, con acusaciones, con difamaciones, con bloqueo económico. Es decir, todas las formas de violencia recibe una mujer que siempre está en un espacio alto de toma de decisiones en las estructuras indígenas organizativas amazónicas. Pero es importante. Por eso es tan importante programas para mujeres, formación para mujeres, una concientización al interior de las comunidades sobre el rol que juegan las mujeres, porque no hay una conciencia de la importancia de la mujer dentro de las organizaciones. Perfecto, muchas gracias. Y finalmente en este evento también tuve la oportunidad de hablar con, como les decía, Fernanda González, que es la directora del programa Amazonía, que es un programa súper interesante de conservación internacional que trabaja en varios países, de manera que aquí les dejo la entrevista. Estamos acá con Fernanda González, de Conservación Internacional. ¿qué haces tú ahí en Conservación Internacional? Bueno, yo soy directora del programa Amazonía, un programa que se implementa en 7 países de la Amazonía: Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Guyana, Surinam. Trabajamos directamente con pueblos indígenas, con comunidades locales. Nuestro objetivo es conservar la Amazonía. Tenemos como meta, ¿no es cierto?, el 80% del territorio de la Amazonía debería ser conservado para evitar el punto de no retorno, que todos sabemos que implicaría, ¿no es cierto?, una drástica afectación al clima. La Amazonía juega un rol muy importante en la regulación del clima, entonces para eso creamos áreas de conservación, fortalecemos esas áreas de conservación, el fortalecimiento al manejo. Trabajamos con pueblos indígenas también y una de las partes esenciales también es ayudar a la implementación de bioeconomía para fortalecer medios de vida locales. Finalmente, el último tema son mecanismos financieros para lograr que esas áreas de conservación tengan sostenibilidad en el tiempo con los fondos necesarios para seguir estableciendo las acciones de conservación. Súper. Ahorita en el evento en el que estábamos, tú estabas en un panel que hablaba sobre la importancia de las mujeres dentro de la conservación. ¿Ustedes cómo entienden eso en Conservación Internacional y por qué lo ven importante? Bueno, las mujeres desde siempre, ¿no es cierto?, han tenido una conexión muy importante con los recursos naturales. El agua, el suelo, los productos forestales no maderables, frutos, etcétera. Entonces son recolectoras de por sí y manejan estos recursos naturales. Y además también trabajan mucho todos los temas que tienen que ver con soberanía alimentaria. Entonces, ¿cómo nosotros hemos asumido esta tal vez como puente entre conservación y el rol de las mujeres? Desde varios ángulos. Siempre estamos intentando en todos los proyectos que se implementan en conservación internacional la transversalización del enfoque de género a través de acciones muy específicas, que no se queden simplemente en indicadores de número de mujeres en un evento. Por ejemplo, lo que hemos hecho es crear un programa específico para mujeres indígenas de la Amazonía y de eso se trató este evento. Lo que hemos hecho en Conservación Internacional es desde el año 2021 creamos un programa que financia directamente a las mujeres y sus iniciativas. Ellas diseñan sus proyectos, son acciones de conservación que tienen que ver con rescate de saberes ancestrales, restauración, reforestación, seguridad alimentaria, meliponicultura. Bueno, son un montón de temas. Se financian las iniciativas de las mujeres y durante un año ellas reciben apoyo a través de tutoría, mentoría en temas de fortalecimiento a su propio liderazgo, comunicación, manejo y gestión de proyectos, entre otros. Finalmente, entonces ahora tenemos a 115 mujeres en 7 países con una inversión de 1.3 millones, ojalá sea mucho más, para eso siempre estamos buscando alianzas. Y nuevamente, a pesar de que estas son acciones locales, tienen un impacto en la acción climática global. Súper, perfecto, muchas gracias. Gracias a ti. Finalmente me encontré con la senadora Isabel Cristina Zuleta, que le pedí unas palabras para Poder Ambiental, súper generosa ella, al igual que el representante Juan Carlos Lozada, bastante asequibles ellos, y le dije que hiciera una reflexión de cómo iba la COP y de por qué era importante para la causa ambiental, que es precisamente lo que la hace
elegir a ella. Ella ha sido una activista ambiental colombiana muy relevante y aquí están las palabras de la senadora Isabel Cristina Zuleta. Especial, soy Isabel Cristina Zuleta, senadora del Pacto Histórico, líder social y ambiental, defensora de los ríos. Creo que esta COP es sumamente importante. La mayoría de los colombianos no tenemos acceso a las COP. No tenemos acceso porque es tremendamente costoso ir a las COP del mundo, no solo por el viaje, sino por estar en un lugar 15 días con todo lo que ello implica. Así que es importante porque nos acercamos a los temas de biodiversidad. Hoy el país está hablando de biodiversidad. Hoy el país pone por encima las discusiones de biodiversidad y esperamos que los recursos genéticos, que los bienes comunes, que los comunes del planeta sean por fin una prioridad. Por eso es importante, porque uno de esos comunes es el agua y el agua alberga una tremenda cantidad de biodiversidad. Cuando es estancada, cuando es obstruida, cuando es desviada, cuando es contaminada, cuando es degradada, lo que acaba es con su biodiversidad, no solamente con un recurso, no solamente con una disponibilidad para el humano, sino con el hábitat de muchas especies. Eso es todo el día de hoy. Cuéntenme en los comentarios, por favor, qué esperan ver ustedes ahorita al final de la COP. Yo estoy pendiente de lo de financiamiento, lo de secuenciamiento genético y lo de comunidades indígenas. Eso está bien interesante, pero ahí ya tengo unas tareas sobre monitoreo, esas las tengo que mirar un poquitico mejor. Pero díganme qué más quieren saber en estos procesos que ya entramos en la recta final. Muchas gracias por verme hasta acá. Recuerden, lo ambiental es poderoso, lo ambiental es político y les dejo. Así se ve este espacio de plenaria que mañana va a estar repleto. Chao.